buenos días. En la segunda sesión de estas jornadas vamos a contar con Irene Larraz. Hemos descubierto antes de entrar aquí que resulta que hicimos prácticas en el mismo periódico, solo unas décadas de distancia, pero tuvimos a los mismos mentores que nos enseñaron el mismo tipo de cosas. Lo único que luego los caminos de cada uno, Irene ha ido por cosas muy distintas a las que se hacían en un periódico tradicional. Ella va a hablar del dataset a la historia visual, lo que hacemos los periodistas de datos. Ella desde aquellas prácticas, hace ya más de 13 años, ha pasado por distintos medios en España, en Latinoamérica, en México, Colombia, Ecuador, Panamá, Estados Unidos y Argentina. Ha merecido premios en Panamá y también de la Sociedad Iberoamericana de Prensa en 2016. Y hoy nos va a contar cómo convierten los datos en historias a través de distintas narrativas visuales y nos va a contar algunos casos de éxito que han tenido en la plataforma Neutral, que supongo que todos conocéis, y si no, este es el momento para saber más. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, José Javier, y también muchísimas gracias a la UGAC. Es un honor poder estar aquí y también tener la oportunidad de agradeceros a muchos de vosotros, como estábamos hablando antes con Pascual, que siempre os pedimos ayuda a las universidades, a los departamentos de prensa, porque para casi todos los temas que hacemos desde Neutral necesitamos el apoyo de académicos y profesores que nos ayudan a contextualizar los datos, a entenderlos, a procesarlos, a desmentir cuando hace falta verificar la información y demás. Entonces, aprovecho la oportunidad para agradeceros también a todos vosotros. Pues hoy os voy a hablar un poco de Neutral Data, pero antes de meterme en el trabajo que hacemos en el equipo, quería contar un poquito de Neutral. Como muchos sabéis, es un medio más o menos reciente, venimos trabajando de 2017-2018 y somos un equipo muy diverso, ¿no? Gran parte del equipo está volcado en la productora con el programa del Objetivo y otros documentales. Hoy precisamente estamos presentando Los Borbones, que va a salir en A3 Player. Y luego tenemos esta otra parte digital, del área digital, en la que una de las partes por la que más se nos conoce es la verificación, pero también hacemos otra parte muy importante dedicada a temas de transparencia, que ahora voy a contar un poco más en detalle, mucho de ciencia, de género, reportajes y demás. La parte de verificación, como sabéis, está volcada por un lado en la parte de los bulos y por otro en la verificación del discurso político. Y dentro de todos estos equipos nos ubicamos nosotros, Neutral Data, que somos un equipo relativamente pequeño, pero que venimos trabajando cada vez más centrados en visualizar historias, analizar datos, buscar datasets, encontrar información y transformarla en historias visuales que permitan llegar al usuario y que la ciudadanía nos pueda seguir de mejor manera, ¿no? El equipo en sí... no solo somos periodistas, es un equipo muy multidisciplinar. Parece que en los medios solo trabajamos periodistas, pero no es así. Tenemos también infografistas, grafistas, ilustradores y una parte muy importante de programadores e ingenieros, porque estamos muy volcados hacia la tecnología y a encontrar herramientas que nos permitan automatizar la información, encontrar fuentes para conectar los datos y poder conectar, por ejemplo, datos de tal ministerio que se actualicen de manera automatizada y nosotros poder transformarlos a partir de ahí, ¿no? Por ejemplo, ha sido muy recurrente ahora con el COVID, que todos los días teníamos un informe diario y había que traducirlo en una historia, ¿no? Interpretar esos datos, pero había cantidad de redacciones que les tocaba picar los datos de manera manual. Nosotros hemos tenido la suerte de contar con el equipo de ingenieros que nos han ayudado a automatizarlo. Eso lo voy a explicar un poquito más adelante. Aunque el equipo de datos es más o menos reciente, venimos trabajando como tal desde hace más de un año, en realidad todo el trabajo que se ha hecho de datos es mucho anterior, ¿no? Y viene dado por las dos patas que os comentaba, la verificación por un lado y la transparencia por otro. Desde el equipo de verificación analizamos el discurso político todos los días, ¿no? Es otro equipo distinto de unas 7 personas, en la que a diario hacemos una agenda con todos los eventos políticos, quién va a hablar dónde, qué ministro va a estar en tal sitio, y monitoreamos las frases de lo que dicen que pueden ser verificables, que contienen un dato, una cifra, algo que podamos comprobar de manera contrastada, ¿no?
Y a partir de ahí hacemos también muchísimo análisis de datos, porque los políticos recurren a ellos para engañarnos de un modo u otro o falsear la realidad. Y por otro lado tenemos esta otra parte también súper importante del equipo, que es la parte de transparencia, en la que nos centramos muchísimo en perseguir el dinero público. ¿Qué se hace con los contratos públicos? ¿Cuánto cobran tal ministro o tal presidente autonómico? ¿A dónde se destina el dinero que presupuestan? ¿Cuánto se acaba finalmente ejecutando? Todas las solicitudes de acceso a la información que hacemos, que también están muy relacionadas con los datos, porque gran parte de lo que pedimos es más datos y sobre todo más datos abiertos, ¿no? Nos encontramos muy a menudo con el problema de que, aunque tenemos acceso a ciertos datos, nos lo dan en formatos que no son reutilizables y que nosotros tenemos que procesar y nos lleva muchísimo más tiempo que si nos dieran un Excel, por ejemplo, ¿no? A la administración pública le encanta entregarnos información en PDFs y no solo en PDFs editables, sino en PDFs que son fotos y que nos cuesta una cantidad enorme de esfuerzo poder llegar a procesarlos y convertirlos después en historias, como os voy a enseñar. Pero voy a empezar en la parte de lo que hacemos de análisis de datos a partir de la verificación, porque es una de las fuentes principales de las que bebemos, ¿no? He traído este ejemplo, que aunque no quería empezar con un ejemplo nacional, es un tuit de un político en Colombia, ahora que están de elecciones, que tenía este gráfico. No sé si a primera vista os parece que hay algo sospechoso, a nosotros nos llamó la atención y es algo que si fuera de un político español habríamos verificado y publicado un análisis, ¿no? Si os dais cuenta, el 41,6% que se ve en rojo es prácticamente de la misma medida que el 22% de abajo. Están prácticamente a la misma altura, con lo cual el dato puede llegar a ser correcto, puede que lo que esté diciendo el político, las cifras sean verdaderas, pero la forma de visualizarla es incorrecta, ¿no? Hay un cierto engaño, podríamos decir, por decirlo suave. Me imagino que ya todos habéis adivinado quién es el político que tuiteaba este tipo de información, a quién le conviene, que es Alejandro Gaviria, y esta sería la gráfica corregida, ¿no? Este es un tipo de engaño súper común. Como podéis ver, cambia radicalmente, se queda a la mitad como debería ser. Y es algo que en redes sociales circula muchísimo, tiene cantidad de retweets, cantidad de likes y la gente lo ve a simple vista. No hay nada que en un primer momento te pueda llamar la atención, pero luego te detienes un momento más y te das cuenta de cómo cambia. En la verificación nos encontramos cantidad de casos de este tipo. Este es solo un ejemplo, pero he tratado de sintetizar como algunos de los datos con los que más recurrentemente nos tenemos que enfrentar para poder explicar a la gente por qué o cómo nos están engañando los políticos, de qué manera. Muchas veces son cosas más cualitativas, de si alguien aprobó o no aprobó una ley, etcétera, pero cuando hablamos de datos hay ciertos tipos que se recurren bastante frecuentemente, ¿no? Este de los gráficos tergiversados, como el que acabamos de ver, o este otro, son de los más comunes. Aquí tenemos otro ejemplo de un tuit que compartió a la izquierda Podemos, explicando cómo había sido la caída de afiliación con la crisis anterior y ahora con la pandemia y cómo había sido la recuperación con cada uno de los gobiernos, ¿no? O más bien con cada uno de los partidos. Ellos decían gestión del PP más de una década, con Unidas Podemos en 15 meses lo hemos resuelto todo muy bien. Pero se olvidan o omiten, no sé si intencionadamente o no, sospecho que sí, que la gestión del PP no fue más de una década. El PP estuvo entre enero de 2012 a mayo de 2018, digamos 6 años, ¿no? Con lo cual el gráfico corregido, con sus socios de gobierno en gran parte de la caída de afiliación, sería más bien como el de la derecha. Y poniendo en proporción la recuperación de la pandemia, cambia bastante, ¿no? la perspectiva de lo primero que habían compartido a lo segundo que se puede ver. Otro de los ejemplos, lo que solemos llamar el cherry picking, no lo quería poner así en inglés, pero es básicamente seleccionar de forma incompleta o parcial ciertos datos sin dar, digamos, el panorama completo y seleccionar solo los datos que a mí me interesan o me convienen para mostrar o presumir el éxito de tal gobierno o tal campaña o tal programa, o más bien atacar al oponente para decir mira qué mal lo ha hecho, ¿no? Hay muchísimos casos, he traído aquí un ejemplo que me parece icónico
porque es algo que sucedió durante la pandemia. En un momento, no sé si recordáis, que estábamos con mucha escasez de mascarillas, estaban haciendo pocas pruebas, había muchas críticas contra el gobierno. Y empezó primero la OCDE, tuiteó que le daba orgullo o estaba contenta de ver a España entre los 8 primeros países en mayor número de pruebas a la población que estaban realizando entre sus habitantes, ¿no?, en relación a la población. Empezamos a mirar, dijimos, oye, mira qué bien, lo compartió el Ministerio de Sanidad, otro tuit, el presidente, otro tuit, mira qué bien lo estamos haciendo, España el 8º entre los 10 primeros, etcétera. Entonces nos fijamos un poquito más en detalle, ¿no? Y no sé si se ve muy bien, pero aquí en la fuente se puede ver que todos los datos de todos los países de la OCDE que aparecen en el gráfico vienen de una única fuente, que es Our World in Data, que es la organización dedicada a análisis y visualización de datos de la Universidad de Oxford, que nos ha ayudado muchísimo durante la pandemia. Y solo para el caso de España se consultaba al gabinete de la presidencia del gobierno. O sea, en todos los países que había, el único que no venía de la base de datos unificada de Our World in Data era el caso de España. Entonces empezamos ya a mirar en mayor detenimiento, nos fuimos a Our World in Data, la metodología, a ver cómo explicaban ellos por qué no había datos de España. Y ellos decían, claro, y nosotros sabíamos que en ese momento el Ministerio solo daba datos ocasionalmente, en ciertas ruedas de prensa, no en todos los informes. Y además juntaba los datos de PCR y antígenos en un solo dato, mientras que para los demás países solo se consideraban las PCR, con lo cual salía el resultado de que España estaba sobredimensionado. Parecía que España estaba haciendo muchas más PCR cuando en verdad estaban contabilizando PCR y antígenos. Si hacías la cuenta bien, desagregando y considerando solo PCR, España no ocupaba el lugar 8º, sino el 17, que es el gráfico que aparece en el otro lado, ¿no? Y hablando con algunos de los compañeros aquí ayer, me preguntaban también si realmente creíamos que tenía efectos la verificación, ¿no? Porque digamos que nuestro trabajo de análisis y verificación de datos consiste en elevar el coste político de la mentira, ¿no? Hacer que no les salga gratis mentirnos. En este caso, no siempre es así, tengo que decir, pero en este caso sí es cierto que tuvieron que corregir, tuvo que salir la OCDE a pedir disculpas, tuvieron que rectificar. Aquí está Max Rosser, que es el director de Our World in Data, explicando cuál había sido el engaño que había cometido el gobierno, por qué estaba erróneo el gráfico de la OCDE, y aquí el desmentido que publicamos, ¿no? Es uno de los casos en los que sí se consigue que tengan que rectificar. Pero como digo, no siempre es así. Hay veces, y ahora voy a mostrar otro ejemplo, en el que los políticos mienten y repiten un mismo dato y al final tenemos muchos sesgos, el sesgo de repetición, de que nos digan un dato que aunque sea falso lo dicen repetidamente y acabamos creyendo que es verdadero, ¿no? Esto pasa por la forma en cómo recibimos la información y esto los políticos lo utilizan con mentiras repetidas que nosotros tratamos de exponer cuando hacemos una verificación, de decir, esto es algo que ya han repetido 5 veces y las 5 veces que lo han dicho es falso, ¿no? O sea, no porque lo sigan repitiendo se convierte de repente en verdadero. Este es otro caso, ¿no? Cifras absolutas en lugar de valores relativos. Y este es uno de los puntos a los que me refería al principio con el agradecimiento, porque todos sabemos que para hacer una comparación en distintos territorios, o sea, no puedes comparar el número de empresas o el número absoluto de afiliados de Andalucía, que es la región con más población de España, con unos como Navarra, que es mucho más pequeña y que tiene menos población y demás. Hay que hacerlo, y todos lo sabemos, en valores relativos o a la población o en aumento o variación porcentual y demás. Es algo que nosotros sabemos, que toda la gente sabe, que los políticos abusan de ello por decirlo y que parece que nadie los está examinando, pero muchas veces tenemos que recurrir a los expertos y os buscamos a las universidades para consultar a algún experto en estadística que lo aclare y repita que para comparar regiones de distinto tamaño hay que utilizar valores relativos, ¿no? Estos son algunos de los datos con los que más nos engañan de esta forma, ¿no? Utilizando cifras absolutas en lugar de valores relativos. Los datos del paro o de creación de empleo, que también confunden, hablan de creación de empleo, pero en realidad se están refiriendo a reducción del paro. Hablan del número de creación de empresas y comparan el número de empresas que se crean en una comunidad con otra, cuando en realidad no siempre es comparable si no lo haces en valores relativos y demás. Y estos casos se repiten constantemente, ¿no?
Y esto, también a esto me refería, que a veces el dato es correcto en sí, el dato en cifras absolutas es correcto, y puede que una primera revisión uno lo pase porque dice, no, pues si el dato, yo voy al Instituto de Estadística o voy a la Seguridad Social, veo el dato y el dato es correcto, pero no está mirando la comparación correcta o el panorama, por ejemplo, en el número de empresas, muchas veces se da solo la creación y no se tiene en cuenta que también se disuelven, ¿no? Es como decir, Madrid es la comunidad que más empresas crea, pero tampoco estás diciendo que es también en la que más se disuelve. Entonces, esto de no mirar el panorama completo es muy común y a veces tenemos que consultar por este tipo de, digamos, tonterías a los expertos y os tenemos que molestar para pediros ayuda en este caso, ¿no? Hay muchos trucos y parte de lo que hacemos también en la verificación no solo es desmentir o exponer el engaño al que estamos siendo sometidos por parte de los políticos, sino tratar de compartir estos trucos políticos que utilizan para compartir estas mentiras, ¿no? Hacemos muchos temas explicando. También me decía alguien ayer, hay veces que un mismo político dice dos cosas en una frase que parece que se contradicen. O incluso a veces escuchamos la sesión de control en el Congreso y se están atacando entre un político de un bando y otro y parece que están diciendo cosas contrarias con datos diferentes y no siempre los dos son mentira. Hay veces que los dos son verdades a medias y les falta contexto, ¿no? Por ejemplo, cuando se atribuyen ciertos errores, pues una parte fue de un gobierno y otra de otro y parte de lo que hacemos desde el área de verificación es explicarlo, lo que nosotros llamamos temas explicativos, ¿no? Y aquí entran estos trucos que analizamos, ¿no? Por ejemplo, tenía aquí anotado utilizar datos de presupuestos en lugar de ejecución, decirnos el presupuesto de sanidad viene aumentando todos los años. Y sí, es cierto, el presupuesto puede aumentar, pero lo que nos interesa ver es cuánto realmente se gasta en la ejecución. Dentro del cherry picking, este que comentábamos, comparar periodos distintos sin considerar, por ejemplo, la estacionalidad, ¿no? Comparan datos de empleo de febrero con julio, cuando tenemos un mercado laboral que todos sabemos cómo es, que depende del turismo y que varía considerablemente de una fecha a otra y que todos los expertos con los que hablamos nos dicen no se puede hacer, no es correcto. Destacar una cifra favorable sin considerar el total, el ejemplo de las empresas que os comentaba, o modificar la escala de los gráficos, ¿no? Y dentro de estos hay otro tipo también que es muy recurrente y que tenemos muchísimos problemas porque dentro del mismo gobierno no siempre se pone de acuerdo un ministerio con otro o un nivel de la administración con otro, es consultar distintas fuentes de información. Que eso no es correcto, al revés, es beneficioso que puedan tener distintas fuentes, pero claro, solo se valen del dato que más les conviene sin explicar los matices que cada fuente puede tener, ¿no? Nos pasa mucho en el caso de las empresas que tenemos, por un lado, la estadística que da el INE, la estadística que da el Colegio de Registradores, considerando las sociedades creadas, y por otro lado, las estadísticas de empresas inscritas a la Seguridad Social, que varían tremendamente, ¿no? Aquí tenemos los datos de febrero que pasan de 9.000 en el INE a 1.500 en la Seguridad Social. Y cada político utiliza la que más le conviene y cada vez va variando, dependiendo de si una ley es favorable o no en cierto periodo, ¿no? Dependiendo de cómo haya variado. Y este caso no es el más grave, sino nos pasa muchas veces que un ministerio dice que ha pasado o se ha invertido tal dinero y otro ministerio dice lo contrario. Aquí tenemos otro tema, pongo a la derecha, en el que tenemos que explicar muchas veces las diferencias metodológicas de los datos y explicar que no es erróneo un dato u otro, sino que cada uno muestra una parte de la realidad de lo que se está observando, ¿no? Eso es muy difícil de que la gente se detenga a leer un tema así de denso, pero es importantísimo para evitar que nos engañen, porque es algo que ellos utilizan todo el tiempo. Aquí tenemos cantidad de ejemplos, no me detengo. Otra de las cosas que hacemos es desmentir mitos, cosas que se repiten un poco vagas, digamos, por los políticos, pero que al final van calando, ¿no? Con la pandemia estuvimos durante meses escuchando que llevábamos años de recorte en sanidad. ¿Qué tanto cierto es? Te vas a los datos y realmente compruebas que una parte sí, algunas comunidades la han descendido, otras la han aumentado, pero depende qué años compares, que eso es lo que estaban haciendo los políticos, comparar un año con otro según le convenía, o un gobierno autonómico con otro, etc. Entonces, este gráfico lo preparamos para mostrar cómo
variaba de una comunidad autónoma a otra, de un año a otro. Existen otros factores coyunturales como la crisis que vivimos y había que repasar, digamos, cómo había ido evolucionando en cada caso. No se puede generalizar de esta manera y crear esta serie de mitos que se nos van quedando, ¿no? Aquí explicamos, por ejemplo, que es importante analizar el gasto desde la ejecución, no desde los presupuestos. Hay que hacerlo en función del gasto por habitante para no comparar distintos gastos entre lo que hablábamos ahora, ¿no? Que no se puede hablar del volumen total, sino que hay que verlo en relación al habitante. Más gasto no siempre implica más calidad. Hay que ver si se invierte más en personal, pero no se les mejoran las condiciones. Entonces, todo tiene muchos matices que los políticos simplifican para su beneficio y hay que tener en cuenta todo esto, ¿no? Ahora no se volverá a la presentación. Ahí está. Hay otros mitos, ¿no? Por ejemplo, bueno, este es el de la sanidad que decíamos. Por ejemplo, todos presumían de cómo había aumentado el presupuesto en sanidad este año, pero seguimos viendo que aunque ha aumentado es menor a lo que se gastó 2 años antes. Seguimos invirtiendo o destinando menos presupuesto. Ellos presumen de que se ha aumentado muchísimo el presupuesto, pero sigue siendo menor a lo que realmente se ejecuta, que es lo que se necesita en realidad, ¿no? Otros mitos. Por la metodología que tenemos en verificación, no siempre nunca, digamos, podemos verificar opiniones o adjetivos o consideraciones personales y los políticos se basan mucho también en eso, ¿no? Vimos durante la campaña a las elecciones gallegas que Pablo Casado presumía mucho de las mayorías absolutas de Feijóo y llegó a decir varias veces que Feijóo había tenido una mayoría absoluta insólita. Entonces, hicimos todo un análisis de todos los presidentes autonómicos que ha habido en toda la etapa de democracia y vimos que esa mayoría insólita que decía Casado no era tan insólita en realidad, se había repetido en numerosas ocasiones, ¿no? E incluso en más periodos de los que había gobernado Feijóo. Otros datos para desmentir mitos, ¿no? No sé si recordáis, al menos en Madrid esto fue muy impresionante, cómo desde un partido político se hizo un cartel difundiendo que los menores extranjeros recibían 4.700 euros, mientras que una viuda creo que decían 400 o 500 euros, no recuerdo bien, ¿no? Y salía el cartel con la señora mayor y el supuestamente menor extranjero no acompañado, diciendo cuánto se invertía en cada uno de los dos. Lo que pasa es que es una comparación engañosa, aunque el dato no estuviera del todo incorrecto, era una comparación totalmente engañosa. Una cosa es lo que realmente recibía la persona en situación de viudedad, que era una pensión de tanto dinero, y otra cosa es lo que el sistema precisaba para atender a los menores extranjeros no acompañados, pero el menor extranjero no acompañado como tal no recibía nada de dinero. Era lo que el sistema tenía que invertir para su atención, para ponerle un hogar, una persona que lo tutelara, etc. Era una comparación engañosa. Y con esto lo que quiero mostrar es que muchas veces el dato no es del todo erróneo, por eso hay veces que nos preguntan mucho eso, ¿por qué decís que es engañoso en lugar de falso? Si realmente nos están engañando, no es una mentira, ¿no? La verdad o la mentira como tal tiene muchos grises y nosotros tratamos de, ante todo, es un ejercicio de justicia y explicar todos esos matices. En este caso, el dato no era del todo desacertado, pero se hacía una comparación que sí era engañosa. He recogido este artículo que sacó hace poquitos días El País sobre otra teoría porque he hablado todo del discurso político, pero nos encontramos con lo mismo en la verificación de bulos que hacen mis compañeros también. Ahora está muy en boga la teoría del reemplazo, ¿no? Del gran reemplazo, no sé si habéis oído, que por toda la migración es más potente en Francia, pero aquí lo han intentado impulsar también un poco, que por toda la migración que está llegando ha habido un reemplazo de la población, digamos, originaria de cada lugar. Y aquí explica el autor del artículo, es decir, en vez de apoyarse en datos empíricos, plantea como si fuera una evidencia y sin necesidad de pruebas un escenario apocalíptico. Este es el resumen en lo que se basa la mayor parte de lo que tenemos que verificar en el área de bulos, de toda la desinformación que se difunde a través de redes sociales. Y me vuelvo a repetir un poco, pero cantidad de veces durante la pandemia os hemos tenido que molestar para preguntar a expertos cosas que hasta a nosotros nos parecían tonterías, pero que nosotros no somos la fuente autorizada para decirlo. Necesitamos un científico, un
o un matemático o un experto en sanidad que nos pueda decir que el COVID no se cura con jengibre o haciendo baños de vapor, etcétera, ¿no? A veces nos daba casi hasta vergüenza tener que preguntar estas cosas, pero para que podáis entendernos un poco cómo tratamos de desactivar con voces expertas y autorizadas todas estas mentiras. ¿Qué más cosas hacemos desde el área de verificación? Durante las campañas electorales y en más ocasiones oímos a los políticos decir cantidad de cosas a futuro, ¿no? Se comprometen a crear no sé cuántos empleos, a invertir no sé cuánto dinero en sanidad, en lo que sea. Por la metodología que tenemos, que nos basamos en los datos existentes hasta la fecha en la que se ha pronunciado la declaración del político, no podemos verificar cosas a futuro, porque son futuribles, pueden llegar a pasar o pueden no llegar a pasar, son parte del terreno de lo condicional, del podría, pero lo que sí podemos hacer es monitorear el cumplimiento de lo que han prometido en la campaña, ¿no? En este caso, lanzamos este proyecto que se llama Pacto Check, en el que seleccionamos 100 promesas electorales del Pacto de Coalición y vamos analizando, conforme las van diciendo, cuáles están cumplidas, cuáles están pendientes, algunas que ya han iniciado y están en progreso y cuáles directamente ya el Gobierno las ha desestimado o se han incumplido porque no se ha aprobado esa ley o etcétera. Es muy curioso porque el Gobierno ha comenzado a hacer su propia rendición de cuentas y ellos creo que analizan 1.200 promesas. Nosotros seleccionamos 100 y otra de las cosas que os iba a explicar que nos diferencia un poco de cómo trabajamos respecto a los demás medios es que en la mayoría de los temas que hacemos tenemos que explicar la metodología que utilizamos para los datos, para el análisis de datos. Elegimos 100 porque de todo lo que habían prometido, la mayoría eran promesas vagas como carta a los Reyes Magos, ¿no? Vamos a traer la paz en el mundo, etc. Estas 100 que elegimos eran promesas cuantificables que podíamos medir, como explicaban esta mañana, que podíamos aterrizar o cuantificar con datos y revisar su cumplimiento. Esta es la rendición de cuentas que hizo Pedro Sánchez la primera vez, en diciembre de 2020, y ahí no solo hicimos el ejercicio del Pacto Check, sino que tratamos de revisar lo que ellos decían que habían cumplido. Sánchez estimó que había alcanzado casi en el primer año, en los 2 primeros años, perdón, un 23% de los 1.200 compromisos, pero cuando ibas a mirar la letra pequeña de todo esto, había compromisos que iban en contra de la ley, es decir, que tenían que contar con la aprobación del Parlamento, en el cual no sabes qué va a votar, hasta que no, como pasó con la reforma laboral, que estaba pendiendo de un hilo que podía habérseles caído. Prometieron crear equipos que ya existían, crear instituciones que ya existían, como por ejemplo el Instituto de Transición Justa, que existe desde 1998 y ellos simplemente le cambiaron el nombre y le subieron de rango a dirección general, ¿no? Eso para ellos ya era una promesa cumplida. Tratamos de desmantelarlo desde este lado. La otra pata desde la que hacemos una gran parte del trabajo de análisis de datos es la transparencia. Como os comentaba, el equipo de transparencia, desde el que trabajan mis compañeros también, hacemos mucho seguimiento de a dónde va el dinero público, una rendición de cuentas de qué pasa con los fondos, en qué se ejecutan, cómo se destinan los contratos, quiénes son las empresas que están recibiendo los contratos, qué ministerio está destinando más fondos, quién es el político que más cobra, etcétera. Y ahora cada año hacemos un análisis de algo que vemos en las calles cada año, las luces de Navidad, y qué cantidad de gente nos preguntamos cómo se están gastando esta cantidad de dinero en iluminar las ciudades, ¿no? Hacemos un análisis, a ver si podemos verlo un poquito, de cómo se está destinando el gasto a las luces, ¿no? Sobre todo en un año en el que, el año pasado, veníamos de la pandemia, en el que se había criticado mucho la bajada en el gasto de sanidad y además la subida del precio de la luz, que ahora en Madrid, por ejemplo, han reducido la frecuencia de los trenes para ahorrar, pero sin embargo hubo bastante dinero para las luces. Hicimos un repaso por las ciudades de mayor población para ver cuánto dinero habían gastado, revisamos los contratos públicos del portal de contratación, que es un trabajo impresionante porque no funciona nada bien, no es muy sencillo navegar por las fuentes supuestamente abiertas de la administración pública, y revisamos, digamos, cuáles eran las empresas que más contratos repetían, cuáles eran, digamos, como las localidades en las que más dinero se gastaba,
en fin, es un análisis muy extenso. Este es un ejemplo de cómo trabajamos con los datos y cómo transformamos contratos que son ilegibles o aburridísimos y tratamos de convertirlos en historias visuales, tal cual del dataset a la visualización. Y luego, como otro de los hitos que tenemos en transparencia, fue crear el primer buscador de sueldos públicos, de cargos públicos, perdón. Aquí nos podemos meter y cualquiera puede buscar, no sé, cuánto cobra un político que quiera ver, ¿no? Aquí está el presidente del gobierno y te dice el salario y te lo desglosa, digamos, por los cargos que ocupa, porque este es uno de los problemas, de los principales problemas a los que nos encontramos. La mayoría de los datos que tenemos vienen de 17 comunidades autónomas que entregan los datos de formas diferentes, en formatos distintos, en páginas web diferentes. Algunas ofrecen un dato, otras otro diferente. Gran parte de este trabajo es recopilar toda esa información con actualizaciones constantes, porque en cuanto cambia un órgano de gobierno hay que actualizarlo. Y luego una cantidad de trabajo que no os voy a detallar, pero digamos que los datos pueden aparecer desglosados o compilados de forma mensual o anual, en bruto o en neto, salarios mensuales o anuales, con complementos o sin complementos, es decir, un político puede tener varios cargos, como yo soy diputado, pero también presido tal comisión y por eso me dan un complemento, o el complemento por desplazamientos. Tratamos de acercarnos lo más aproximado posible a lo que realmente está cobrando ese político, pero hay que decir la verdad, o sea, puede que las administraciones sean muy transparentes, pero nos complican la vida al máximo. Tenemos que hablar con ellos, preguntarles, oye, este dato está aquí, ¿cómo calculo esto? ¿Qué has contemplado? Esta persona está en régimen parcial en lugar de total, ¿cómo calculo? Hay cantidad de variables que afectan para poder hacer esta base de datos con la que contamos, creo que son más de 11.000 políticos que están aquí representados y que se pueden buscar. Entonces, los datos, lo que decía, no siempre es una tarea fácil poder contar historias a partir de los datos y requiere muchísimo trabajo, no solo de la parte periodística, sino que aquí también requerimos apoyo de los ingenieros para poder ir scrapeando la información, rascando todos los informes de los gobiernos y demás. Aquí tenía dos ejemplos de cómo trabajamos o cómo afrontamos este tipo de dificultades que nos ponen, las trabas burocráticas que nos pone, digamos, el gobierno con los datos que en realidad son públicos y a los que todos podríamos acceder de manera sencilla, ¿no? Hay veces que se trata solamente de transformar un PDF, como este caso, un PDF de 210 páginas creo que son, que como veis está en un formato, aunque es un PDF y hubiéramos preferido 1.000.000 de veces antes un Excel, es un formato que se puede transformar. Como veis aquí se pueden coger otros son solo foto, aquí se puede seleccionar la información y con ciertos programas podemos llegar a transformarlos en un dataset. Muchas veces lo que nos entregan a través de solicitudes de información son una foto del Excel, que preguntamos, pero si para hacer esto tienes que haber hecho un Excel, ¿por qué no nos das el Excel? No siempre es así, pero tenemos que llegar de este documento, de este PDF de 211 páginas, a poder transformarlo en algo así, una visualización que el lector pueda llegar a entender de qué estamos hablando. Y no solo eso, en estos casos nos preguntamos cantidad de cosas, ¿no? Aquí hemos hecho varios filtros que podéis ver aquí, todos los municipios, las diferencias entre hombres y mujeres, cuáles son los salarios de las zonas más pobladas, las zonas menos pobladas, que en función del presupuesto municipal, quiénes son los que más cobran, los alcaldes que más cobran en función del presupuesto municipal, por partido, aquí puedes seleccionar los partidos, los que han decidido no tener sueldo, aunque tienen una asignación, han renunciado a ella. Hemos hecho cantidad de filtros que, vuelvo a repetir, si no fuera por la ayuda de los ingenieros que nos ayudan a sistematizar y englobar todo esto, sería imposible poder llegar a este tipo de visualizaciones, ¿no? Y aquí puedes ir uno a uno buscando tu municipio, encontrando a ver cuánto cobra cada quien y comparar, que es algo que nos parece bastante importante, ¿no? Este tipo de herramientas nos ayudan a poder, digamos, transformar toda esa cantidad de información que en un PDF nadie se va a parar a mirar
en historias o comparaciones o datos que realmente pueden ser útiles no solo para el lector, sino para cualquier investigador de las universidades que pueda necesitar este tipo de información. Y además tenemos una política de datos abiertos que nosotros sí tratamos de compartir todo el trabajo de datos que hacemos a través de GitHub y demás. Entonces es todo un desafío. Ay, perdón. Este era un ejemplo de cómo transformar estos 6.500, creo que son 6.500 alcaldes, los sueldos de 6.500. Y este es otro en el que todavía no hemos llegado a la solución de cómo podemos afrontar este problema, de cómo nos presenta el gobierno los fondos de recuperación que está ejecutando ahora mismo, ¿no? Ha creado una página de plan de recuperación del gobierno, que está muy bien, está muy interesante. Llegamos a la parte de convocatorias, vemos que hay 3.000 convocatorias y están mezcladas ayudas, subvenciones, anuncios de convocatorias, licitaciones, licitaciones adjudicadas, anuncios de licitaciones, licitaciones en proceso, etcétera. Y nosotros, que los políticos están todo el rato acusando de yo soy el gobierno autonómico que más ha ejecutado, o este es el ministerio que no está haciendo nada, etcétera, nos gustaría saber realmente a dónde están yendo a parar estos fondos, qué empresas están recibiendo. Son preguntas que cualquier ciudadano se puede hacer y que a nosotros nos gustaría poder responder como, digamos, mediadores de la información, ¿no? Digamos, ¿a qué empresas están yendo estos fondos europeos? ¿Cuál es el ministerio que más está adjudicando? ¿Cuál es la comunidad autónoma que más contratos o que más ha avanzado en poder entregar estos fondos europeos? Como veis, aquí están distintos niveles de la administración mezclados. Aquí está España, aquí está el ministerio, más abajo habrá alguna comunidad autónoma. Y luego, no solo es eso, te tienes que meter en cada uno de estos hipervínculos y sacar estos datos, que es lo que tenemos que ahora desarrollar un código mediante Python para poder scrapear toda esta información. En este caso es solo un anuncio del Boletín Oficial del Estado, pero en los casos en los que te lleva al portal de contratación, queremos ir al portal de contratación y scrapear el contrato y ver a quién se le ha adjudicado para ver posibles problemas que todos ya conocemos que puede llegar a haber con este tipo de fondos cuando manejamos cantidades tan importantes como los fondos europeos, ¿no? Son problemas que venimos viviendo desde hace mucho tiempo. Este es el último informe COVID que tuvimos esta semana y seguimos recibiendo la información en un PDF en el que varían los datos, lleno de asteriscos. Como decía al principio, cantidad de redacciones. En cuanto sale el informe, hay una persona que tiene que ir corriendo al ordenador a picar los datos uno a uno. Veis que hay cantidad de datos para poder actualizar las gráficas que tiene en la página web. Nosotros, por suerte, hicimos un código para automatizarlo, pero cada día, cada 2 meses, Sanidad decide cambiar el formato en el que nos entrega, digamos, cambia una columna de orden, mete una columna nueva, mete un asterisco porque alguien ha corregido la información porque se le olvidó contabilizar tal, y nos descuadra el código y tenemos que volver a empezar casi de cero. Es un problema que no hemos conseguido resolver y que es importante para nosotros que haya consistencia en los datos. ¿Cómo trabajamos? Y voy corriendo porque creo que ya tengo que empezar a correr. ¿Cómo trabajamos? Intentamos trabajar en 3 ritmos, ¿no? Desde el equipo de Neutral Data abordamos los temas de actualidad, digamos más inmediata, con temas lo que podríamos llamar rápidos o del día. Cuando hay un suceso, me preguntaba ayer antes José, ¿cuál había sido el último tema que habíamos trabajado? Ayer fue el tiroteo en Estados Unidos en un colegio. Hicimos el tema contando la noticia, pero luego queríamos dar más contexto, con una visión más neutral del trabajo que hacemos y analizar los datos. ¿Cuántos tiroteos ha habido? ¿Cuántas víctimas ha habido en cada tiroteo? Aquí vamos viendo la evolución de los años, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado? Este es el último, en rojo. ¿En qué sitios se han producido? Aquí tenemos en tiendas, en escuelas, etcétera. Y la evolución de los tiroteos por localización, digamos. Perdón, aquí no sé qué he tocado. Cómo han ido evolucionando. Entonces tratamos de hacer este tipo de visualizaciones para los temas del día, para poder tener un marco más amplio de entendimiento más allá de la noticia. Nos ha pasado cantidad de veces ahora con la guerra de Ucrania, de poder visualizar con mapas, con el tipo de armas que se está utilizando, etcétera. Un segundo ritmo en el que tratamos de abordar temas propios con enfoques diferentes, temas del día, temas recurrentes, por ejemplo el castillo de Maqueda, que el gobierno ha tratado de subastar varias veces y se ha ido devaluando porque nadie lo compra. Explicamos cómo es, qué alberga, dónde está localizado,
cómo son las infraestructuras y cómo se ha ido evaluando el precio inicial por el que se ha ido subastando, ¿no? Son temas más, digamos, atemporales, están ceñidos a la coyuntura, pero no son del día a día, no de la actualidad más caliente. Y luego, en último lugar, apostamos por especiales sobre temas de interés en los que vale la pena detenerse más a fondo, ¿no? Traigo varios ejemplos ahora, pero durante meses estuvimos escuchando a los políticos quejarse del acercamiento de presos y queríamos ver realmente cómo había sido, cómo había evolucionado. Hicimos esta línea de tiempo con movimientos de en qué lugares se estaba acercando y en el texto tratamos de desmentir varios engaños que se estaban produciendo con los datos, ¿no? Como estaban contabilizando acercamientos, equiparándolo al número de presos, pero un mismo preso puede haber sido trasladado varias veces, entonces no se podía asimilar el mismo número. Este es un ejemplo de cosas que hacemos un poquito más a fondo. O menores no acompañados en Europa, a los que el gobierno o las administraciones públicas le acaban perdiendo la pista, ¿no? Encontramos una asociación europea que va contabilizando y tiene registrados 18.000 menores extranjeros llegados a Europa, perdidos en Europa, a los que el gobierno en algún momento deja de estar bajo su tutela, pese a que son menores de edad, ¿no? Tratamos de contar la historia a través, digamos, de un protagonista con el que hablamos, pero tratar de visualizar cuántos son estas 18.000 personas que llegan. Lo hacemos con este tipo de elementos más visuales, que no dejan de ser datos, pero tratan de estar más aterrizados. ¿Qué más hacemos? Hacemos cantidad de temas diarios, pero tratamos de ir un paso más allá, ¿no? Lo que nos hemos enfocado mucho a raíz de estas dos patas que contaba, la verificación y la transparencia, es hacer herramientas. Los políticos todo el tiempo dan cifras de cuánto se va a destinar a tal fondo o cuánto se ha destinado para tal programa, etc. A mí, no sé si a los demás también les pasa, pero me resulta muy difícil cuantificar cuántos son 38 millones de euros o 20.000. Hay a partir de cierto número que me resulta complicadísimo asimilar a cuánto equivale, y es un truco que hemos utilizado todos los periodistas en algún momento, digamos, hacer equivalencias, ¿no? ¿A cuánto equivale tanto? Hicimos una calculadora de dinero público porque pensamos que, por ejemplo, el último contrato de restauración del Congreso de 3,8 millones de euros, ¿a cuánto equivale? En un primer momento no podemos, digamos, saber, pero cambia en la mente si sabes que equivale a 2.300 veces el gasto sanitario por habitante o que son 150 veces el salario medio anual de un trabajador en España. Entonces aquí puedes meter cualquier cifra y te lo transforma. Te dice, esto equivale a 1,6 millones de pensiones. Ni sé la cifra que he metido, pero te da una idea de a cuánto equivale, ¿no? Otro tipo de herramientas. Nos pasaba lo mismo con este gráfico que hemos visto prácticamente todos los días, ¿no? Cómo va subiendo el precio de la electricidad, de la gasolina, perdón. Está muy bien saber que el precio de la gasolina está subiendo, pero a mí como ciudadano lo que me interesa ver es dónde puedo recargar mi gasolina sin que me salga tan caro. Hicimos este mapa con gasolina y diésel, se puede ir cambiando, para que te vayas a tu municipio y te acerques a qué gasolinera te conviene recargar hoy. En este caso, el gobierno sí cuenta con una API que se actualiza de manera automatizada todos los días y nosotros bebemos de ella, con lo cual esto lo creamos y ya no tenemos que tocar nada más, se va actualizando a diario. Este tipo de herramientas son muy útiles como información-servicio, ¿no? Para la población, lo mismo que el precio de la luz, que ha ido subiendo todo este tiempo, pero a mí lo que me interesa saber, hicimos cantidad de temas de explicar si estás en mercado libre te afecta de esta manera, si estás en mercado regulado te afecta de esta otra, así te van a cambiar los tramos horarios y demás, pero a la hora de la verdad lo que todos queríamos saber es a qué hora pongo la lavadora para que no me salga tan caro. Hicimos esta visualización, es un panel en el que te va diciendo cuál es la hora más barata y la más cara del día, cuál es el precio a la hora en la que te has metido. Esto, por ejemplo, lo consulté por la mañana y te sale la hora, y aquí por colores, en un semáforo, a qué hora te conviene poner la lavadora. Lo mismo ahora que sabemos que está carísimo, todos sabemos que vamos al supermercado y que los productos están muy caros, vamos a ver cuáles son los que más se han encarecido, ¿no? Y lo mismo con los datos del paro, que los políticos siempre utilizan como a su favor. Hicimos esta serie de paneles, ¿no? También de las listas de espera en sanidad, etc. Y luego voy contando ya cuáles son los problemas que afrontamos con
bases de datos de instituciones que todos pensamos que van recopilando la información de manera constante a lo largo del tiempo, como por ejemplo la EMET, que recopila cantidad de datos de cantidad de estaciones a lo largo de todo el país y desde hace muchísimos años, al igual que el INE, tiene una base de datos histórica impresionante, pero los datos no siempre son fácilmente accesibles. Y en este caso tuvimos que hacer un procesamiento increíble para poder llegar a ver cuáles son, digamos, las variaciones del clima. Nos encontramos con cantidad de titulares de nueva ola de calor, temperaturas extremas en tal sitio, la nieve del Ártico se está derritiendo. Pero queríamos ver cómo se está imponiendo esta nueva normalidad climática a través de los titulares que nosotros mismos compartimos, ¿no? Aquí es un ejemplo, luego hicimos este otro gráfico que se puede ir modificando por la temperatura media, la máxima, la mínima, y va variando. Y las noches tropicales, que la semana pasada, por ejemplo, nos afectaron bastante, nos afectan al sueño, cómo han ido evolucionando, cuántas noches tropicales tenemos, ¿no? Esta es la más reciente, vemos que el color rojo se va agravando en los últimos años y es una forma interesante de poder visualizar una cantidad ingente de datos, ¿no? Son este tipo de reportajes especiales en los que también nos centramos, pero que conllevan mucho grado de análisis y procesamiento de datos, con programación, con D3, Java, etc. Otras veces, como en este proyecto de las calles de ellas, somos nosotros, ya voy acabando, voy muy rápido, los que tenemos que recopilar todo el material, ¿no? Digamos que en este caso quisimos revisar, creo que fueron 69 ciudades, perdón, de casi 40.000 calles, de 69 ciudades de España, para ver qué tan representada estaba la mujer en nuestras ciudades, ¿no? Digamos, hubo una polémica hace poco en Madrid, ha habido en muchas ciudades de que se intenta poner el nombre de una mujer, etcétera, y no había datos para contrastar una impresión que todos teníamos de que la mujer estaba infrarrepresentada en las calles. Llegamos a la conclusión de que solo un 15% de las vías públicas tienen nombre de mujer, pero además queríamos responder a otro tipo de información, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas de las mujeres que sí estaban representadas en las ciudades eran vírgenes o santas o religiosas? ¿Cuántas venían de ese mundo? ¿Cuántas de ellas habían sido del ámbito político? ¿Cuántas de ellas, pese a ser importantes o lo suficientemente importantes como para estar en una calle, tenían una página de Wikipedia, por ejemplo? O otras cosas menos tangibles, ¿cuántas de ellas estaban en el centro de la ciudad o en lugares periféricos? Y a través de este análisis hicimos esta visualización con un recorrido, es un mapa, pero además esta visualización por las calles en las que vas encontrándote con cantidad de cosas curiosas, pero también sintomáticas de cómo vamos como sociedad. Tengo un último trabajo que quería mostraros de cómo a veces recurrimos a fuentes de datos totalmente alternativas, ¿no? Está muy bien el INE, nos da cantidad de información, pero al fin y al cabo son los datos a los que recurrimos y no siempre responden a cambios sociales que ya estamos viendo en el día a día, ¿no? Por ejemplo, la negación del racismo, cuando nos enfrentamos a casos en los que hay insultos racistas y la gente, no, yo no soy racista, pero... abordamos, por ejemplo, aquí con Google Trends, cómo había evolucionado la búsqueda o el interés en el término racismo en España. Este es el pico por George Floyd, pero luego vemos cómo se ha habido otros picos, ¿no? A raíz de casos puntuales. Google Trends, por ejemplo, es una fuente poco explorada por los periodistas, pero que nos da cantidad de pistas. Y luego quisimos abordar cómo estaba representada el racismo, pese a ser algo que nos concierne, digamos, de total actualidad, en Wikipedia. Y vimos que la mayor parte de las entradas relacionadas con el racismo en Wikipedia hacían alusión a temas de esclavismo en Estados Unidos y que había muy poco sobre casos actuales de España. Esto es un poco el trabajo de lo que hacemos en visualización de datos. Hay muchísimo más, pero no os quiero robar más tiempo y súper abierta a preguntas. Espero no haberos aburrido. Pues damos paso al turno de preguntas. Mira, tenemos dos ya aquí en el lateral y en el centro.
Hola, bueno, soy Judith de la Universidad de Oviedo. Nada, me pareció muy interesante, me dio mucha envidia porque ojalá yo cuando trabajaba en los medios hubiera podido hacer todas estas cosas y haber tenido tiempo en una redacción para hacer la mitad de las cosas, de este tipo de cosas. Pero sí que ahora se me plantea una pregunta, ahora que estoy al otro lado, desde el otro lado, que es cómo lograr, cómo trasladar a los medios la importancia también de que ellos hagan este tipo de verificaciones y este tipo de cosas, porque tú nos has hablado mucho de la importancia, o sea, de cómo se traslada la información por parte de políticos en las redes sociales, e incluso aquí yo incluyo a lo que a veces hacemos desde los gabinetes, cómo se traslada, pero a nosotros, al menos a mí lo que sí que me interesa saber es cómo hacer que los medios trasladen una información veraz, porque muchas veces también ellos utilizan el dato que más que más puede interesar, no que más les interesa con un interés, pero sí que más puede en ese momento resultar llamativo o más, y no están dando el dato a lo mejor real. Entonces es verdad que a mí me gustaría saber cómo yo se lo puedo también plantear a mis compañeros de los medios, como decirles, oye, mira, esto mejor así, o mejor toma todos estos datos y tú verás lo que haces con ellos, pero tenlos todos y valóralos todos. Sí, muchas gracias, Judith. Tienes toda la razón y en verdad en Neutral somos unos privilegiados porque por el tipo de trabajo que hacemos, las verificaciones, no podemos decir que alguien miente sin tenerlo súper atado y súper contrastado y tenemos, digamos, más margen de tiempo porque no podemos salir con la información hasta que está totalmente verificada. A diferencia de alguien que tiene que hacer una nota en el día, que ha ido a cubrir una rueda de prensa y el político ha dicho tal cosa y no ha tenido ni siquiera tiempo para analizarlo y tiene que sacar ya con la declaración, claro, no diciendo que lo dice él, pero con el textual. Y en verdad se basa en el tiempo. La forma de transmitirlo no sabría decirte, pero creo que lo que más nos puede ayudar o lo que más nos resolvería, digamos, desde este lado, es poder tener acceso a expertos, a vosotros, a poder contrastar la información lo más rápido posible, porque lo que siempre pasa en las redacciones es que nos falta tiempo. Y nosotros siempre contamos mínimo con 2 expertos para las historias que hacemos, por eso os molestamos tantísimo. A veces reutilizamos información que nos han dicho algunos expertos para poder aprovecharla para otras historias, pero sí es verdad que en muchas de las redacciones no existe este margen de tiempo. Y muchas de las cosas que nos llegan a nosotros para verificar incluso son de otros medios. Nosotros no verificamos medios, nos centramos en desinformación que circula en redes y lo que dicen los políticos, no verificamos medios, pero como tenemos un servicio de verificación a través de WhatsApp, cantidad de cosas que nos llegan son titulares de otros medios que la gente o que ha estado un poco ahí al límite con la línea editorial o que se puede malinterpretar o que el político ha mentido y el medio simplemente ha cogido lo que ha dicho el político y lo ha retransmitido y no ha tenido el margen de tiempo suficiente para poder verificar la información. Es un problema de tiempo. Si pudiéramos llegar a poder hablar con los expertos, a poder tener los datos accesibles, me preguntaban muchos compañeros tuyos cuánto tardábamos en una verificación. Muchas veces necesitamos 2 días, 3 días y además al propio partido político le damos 24 horas de margen para que nos responda. Por supuesto, la verificación sería muchísimo más efectiva si en el momento en el que el político miente nosotros pudiéramos decirle, oye, esto que has dicho es mentira. Pero le damos, porque ante todo es un ejercicio de justicia, le damos un margen de tiempo para que nos puedan responder. A veces nos responden, muchas otras no, pero nosotros también buscamos, digamos, el apoyo de los expertos. No siempre es posible, pero si pudiéramos acceder, digamos, a los expertos, a las fuentes de información con más velocidad, yo creo que sería ya un paso que ayudaría, digamos, a los periodistas a decir, vale, pierdo 15 minutos más o le digo a mi jefe, a mi editor, que me dé media hora más, pero voy a conseguir hablar con tal experto. Y eso se consigue con encuentros como este, como el que habéis organizado, de poder comunicar estas necesidades que tenemos de lado y lado, poder hacer un contacto más cercano, poder escribir a alguien con confianza. Hablábamos antes a las 9 de la noche de, oye, tenemos esto. ¿Qué hacemos nosotros? No hacemos verificación en directo, pero en momentos puntuales, como por ejemplo los debates electorales, en los que es imprescindible estar ahí verificando lo que están diciendo los políticos, porque en el momento de las elecciones es cuando más ellos están expuestos y cuando más mentiras repiten. Sería fabuloso en ese momento poder verificar. Nosotros nos limitamos a publicar las verificaciones que ya hemos hecho, que ya sabemos que están contrastadas, y en algunos casos puntuales en los que es muy urgente, hablamos al experto de, oye, si nos das permiso, te vamos a llamar a las 10:30 de la noche por si dice algo que tengamos que verificar. Pero claro, los políticos hablan de todos los temas. Me comentaba antes Pascual que a veces le preguntamos cosas rarísimas porque los políticos se meten en todo tipo de temas.
Entonces no siempre es fácil, pero creo que sería crucial poder tener como un acceso más rápido, más directo. Gracias. Hola, buenos días, soy Manuel Peris de la Universidad de Valencia. Me gustaría que nos contaras un poco brevemente cuál es la estructura de la redacción que tenéis, porque será muy diferente a una redacción clásica. También me gustaría saber si los medios son clientes vuestros o toda la información es en abierto. Y la tercera cuestión que me gustaría saber es si auscultáis también, aparte de políticos, a grandes corporaciones, pienso en empresas del IBEX 35 o en lobbies como el lobby de la carne, o no, os limitáis únicamente a políticos. Eso es básicamente. Gracias, Manuel. Es una redacción totalmente atípica, como decías. Somos cerca de 90 personas ya. Ha crecido muchísimo desde 2018 que empezó a andar. Gran parte de la redacción está centrada en la parte de producción. La productora absorbe una parte muy importante de todos los recursos humanos de los que trabajamos ahí. Está el programa del objetivo, pero aparte hacemos documentales, como lo que comentaba al principio. Hoy estamos estrenando Los Borbones y el año pasado hicimos Nevenka. Hacemos cantidad de producciones audiovisuales y eso abarca una parte muy importante de toda la redacción. Luego tenemos también la parte, digamos, digital, que somos en torno a 20 personas, que es ahí donde está todo el trabajo que os he mencionado, ¿no? Dentro de estas 20 personas, sí es cierto que una parte fuerte es el área de verificación, que dividimos en dos segmentos, la parte de verificación de desinformación de bulos y esta del discurso político. Y luego están secciones más pequeñas como transparencia, datos. Y luego equipos de reportajes de ciencia. Está Mario Viciosa, que sale a menudo en la Sexta, le consultan porque hace todos los reportajes de ciencia. Noemí López Trujillo con temas de género. En fin, es muy diverso. No estamos clasificados con las secciones típicas de sociedad o política de un medio, sino que trabajamos en estas áreas de manera transversal, todos los temas, porque, como decía, los políticos hablan de todo, los datos conciernen a todo y demás. Lo demás que me preguntabas, somos un medio como tal, nuestros clientes no son los medios. Nuestros clientes son, por ejemplo, las plataformas en las que salen estos documentales. Los Borbones va a salir ahora en A3 Player, Nevenka salió en Netflix, hicimos otro documental también para HBO, El Objetivo, que aparece en La Sexta. Tenemos una parte de lo que hacemos de verificación que trabajamos con una alianza con Facebook, otra con TikTok, por ejemplo, para desmentir información que circula en estas plataformas. Esos son, digamos, nuestros clientes. Es información en abierto. Sí es cierto que luego, digamos, somos como otro medio más y lo que comentaba ahora tu compañera Judith, también es cierto que si hacemos una verificación y alguien, por ejemplo, en una cadena, otro compañero, un periodista, entrevista a un político y nosotros acabamos de desmentir una información, ellos pueden contraatacarle con esa verificación que acabamos de hacer, ¿no? Y ahí sí pillarle en el momento y obligarle a corregirse en el momento. Hemos visto varios casos de eso, pero somos un medio como tal. Y la última pregunta... Solo cuando concierne al debate público, digamos, cuando son mentiras que se difunden en redes sociales. Hay veces, por ejemplo, ahora me acuerdo un caso reciente de las elecciones en Colombia que son este domingo. Han dicho que Indra, una empresa española, estaba manipulando, digamos, el conteo de votos en Colombia. Ahí sí es una información que se ha difundido cantidad a través de redes sociales y entramos a desmentirla. Pero, digamos, no es que la fuente de información sea la empresa como tal, sino que son desinformaciones vinculadas a ciertas empresas. Inditex está siempre sometida a cantidad de desinformación, siempre circulan bulos sobre Inditex, IKEA a veces, pero no verificamos lo que dicen las empresas como tal. Sí que hacemos muchos casos de phishing con los bancos, por ejemplo, que es desinformación en general que concierne a los bancos. Gracias. Está aquí, profesor Rodríguez Bravo. Gracias. Ángel Rodríguez, de AEVA, de la Asociación Científica para la Evaluación y Medición de los Valores Humanos.
Bueno, yo primero quería felicitaros, no os conocía, me ha encantado conoceros, un placer. Y lo que quería proponer era una reflexión, es decir, en los años 70 y 80 había un discurso central de la comunicología crítica que era que las fotografías no son la realidad, sino que son una representación manipulable de la realidad. Y vosotros hacéis esto, es decir, la complementación o la actualización de esa mítica perspectiva es que ahora es imprescindible entender que extender esta reflexión crítica a los datos. Es decir, cuidado, los datos no son la realidad, sino una representación numérica y manipulable de la realidad. Entonces, me parece, mi coincidencia es profundísima con esta visión y que la hayáis puesto en práctica y además que seáis capaces de entrar en el mercado con este discurso me parece brutal. O sea, otra vez más mis felicitaciones por eso, ¿no? Y bueno, si me permitís, la verdad es que con el término verificación resolvéis el comentario que os iba a hacer, ¿no? Pero que, claro, no solo hacéis análisis de los datos, sino que confrontáis sistemáticamente los datos con la realidad, que es esto, ¿no? Es decir, ojo, que los datos no son la realidad. Y hay una asunción social generalizada y una confusión social entre datos y realidad. Nada más, gracias. Muchas gracias, Ángel. Sí, nos pasa mucho que trabajamos mucho con inteligencia artificial porque hay volúmenes ingentes de todo lo que hablan los políticos. Imagínate, con un equipo de 7 personas no podemos monitorearlo. Hemos entrenado un algoritmo que nos ayuda a detectar posibles desinformaciones de los políticos y digamos que la segunda fase en lo que trabajan varios verificadores a nivel mundial es tratar de generar sistemas automatizados que contrasten el dato con, por ejemplo, que vayan al INE y vean si el dato que ha dicho el político es verdad y nos ayuden, digamos, de manera automatizada a los periodistas. Pero siempre tenemos este dilema por lo que hemos mencionado antes. El dato puede ser correcto, la mayor parte de las veces lo que pasa es que se hace un uso incorrecto de ese dato, ¿no? Que se utiliza peras para hablar de manzanas, o que se utiliza de forma errónea, o hablan de empleo con datos del paro, etcétera. Entonces, todavía no hemos llegado a resolver cómo la tecnología nos puede llegar a ayudar a hacer este trabajo, pero sí es imprescindible dejar claro a la ciudadanía que el dato no es un absoluto de por sí, que se utiliza de cantidad de formas engañosas, manipuladas. No nos podemos meter en las intenciones porque no podemos verificar la intención de los políticos, pero eso es. Y de los debates, porque se ha atacado, por ejemplo, el debate que hubo contra el ministro Garzón por el tema del consumo de carne. Tratamos de aterrizar los debates con datos, dar datos que contextualicen, siempre diciendo que es una parte del contexto, que luego hay muchas interpretaciones. Y no solo los datos, lo importante también es complementar los datos con una interpretación, que para eso es para lo que os necesitamos a vosotros y a los expertos, para que nos ayuden a entender esos datos y qué significan. Hola, yo soy María de la Universidad de A Coruña. Yo tenía 2 preguntas, una ya la ha hecho Peris, sobre cuál es vuestro modelo de negocio, porque no es lo típico de un medio de comunicación y es una información muy cara, pero bueno, ya la has contestado. Y la otra pregunta que quería saber es si hacéis una medición del impacto de las verificaciones, porque las fake news siempre calan más que la verdad. Muchas gracias, Mariano. Es carísimo, lo que hacemos es carísimo. Tener a personas, hay veces que escuchamos todo el día al político y no llegamos a encontrar ninguna mentira, y tener a una persona un día trabajando o 2 días trabajando para no encontrar o no llegar a publicar nada de lo que ha encontrado es muy caro. De hecho, hay pocos medios en todo el mundo que ya hacen la parte de verificación del discurso político porque es mucho más fácil o más, digamos, factible la parte de desinformación, ¿no? Verificar la desinformación en redes. Y lo que comentabas, no medimos tanto el impacto, tratamos, digamos, la alianza que tenemos con Facebook, ellos sí se encargan de medir, digamos, nosotros le avisamos a Facebook, oye, hemos hecho esta desinformación que está circulando en tu red social, y ellos se encargan de poner, digamos, una pantalla alertando al lector, al usuario de Facebook, de esta información podría ser falsa, es falsa, o engañosa, o con tal rango, y ha sido verificada por tal verificador independiente. Y ponen el enlace a nuestras verificaciones y a la de los demás compañeros que trabajan en esto, ¿no? Pero no hacemos una medición. Sí que tenemos claro y somos muy conscientes de que
La desinformación tiene una curva de viralización impresionante, súper vertical. En cuanto un contenido empieza a circular, se transmite súper rápido y cuanto antes actuamos para parar esa cadena de transmisión, más efectivas son las verificaciones, que cuando ya está altamente compartido, uno sí lo ha visto en 10 sitios diferentes, aunque no confíe en 2 o 3 de esos 10 sitios, acaba por pensar que, bueno, si lo han compartido tanta gente, será que es cierto, ¿no? Por eso es tan importante para nosotros actuar rápido, pero no, la verdad es que no medimos ese impacto. Muy bien. Muchas gracias, María. Había una persona. Muchas gracias. Bueno, ¿hay una pregunta más? No sé, al final. No tenemos tiempo, nos tenemos que ir al café y sí que os iba a pedir una cosa antes de ir al café, porque prácticamente la asistencia ahora mismo es plenaria. Que demos un aplauso para ruborizar a nuestra anfitriona y a su equipo por la organización y la hospitalidad.